Buenas tardes, muchas gracias por venir. Os cuento un poco lo que va a ser la charla que vamos a ver hoy. Mi idea con esta ponencia es un poco hacer una crítica sobre el punto en el que estamos con los diagnósticos de TDAH, ver un poquito las dos corrientes fundamentales que están contrapuestas con respecto a los diagnósticos que se están haciendo y cómo se están haciendo, y explicar de alguna manera por qué yo empecé en una corriente y ahora me estoy posicionando cada vez más en otra corriente, ¿vale? Cuáles son los motivos que finalmente me hacen plantearme en qué posición estoy, ¿vale? Siempre parto de la duda, yo siempre estoy cuestionando, no me gustan las posiciones dogmáticas y tampoco voy a desterrar ni a invalidar ninguna de las tesis de las dos posturas, simplemente voy a plantear qué me cuestionan a mí, qué me hacen pensar a mí y desde ahí cómo me posiciono, ¿vale? Porque aunque yo tengo una experiencia y tengo unos estudios y demás, no me creo autoridad para quitarle la autoridad a otros que están investigando, ¿vale? Pero sí me parece importante cuestionarnos cómo los resultados que están dando las investigaciones, cómo los interpretamos y desde ahí cómo actuamos con los niños a los que se les pone la etiqueta de TDAH, ¿vale? Como os decía, hay dos posturas fundamentalmente enfrentadas. Una primera postura que parte de que todo el problema es orgánico, todo el problema está fundamentalmente en el que el cerebro no está funcionando correctamente, hay una alteración de los neurotransmisores, anatómicamente hay una serie de diferencias que hacen que estos niños tengan unas características diferentes al resto. También se plantea que hay unas bases genéticas, por lo tanto se plantea la posibilidad de que sea hereditario y de que sea algo biológico, por así decirlo, ¿no? Te ha tocado a la China y además hay muchas probabilidades de que esa misma China le toque a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí sí me gusta pararme porque así como un tag nos da una imagen y parece que da una evidencia, con las cuestiones genéticas siempre se habla en términos de posibilidad, de sugerencia, cuando se hallan los resultados, ¿no? El otro día leía un estudio reciente que salió publicado la semana pasada y todo lo que hacía referencia a la parte genética eran sugerencias, ¿no? Se sugiere que, o parece que los resultados apuntan a, pero parece que no hay una consistencia, así como, por ejemplo, en las pruebas de neuroimagen, pues ahí está la imagen, ¿no? Que, como decimos, vale más que mil palabras. Esta corriente, además, se apoya fundamentalmente en pruebas diagnósticas que tienen que ver con test que administramos a los niños, ¿vale? Lo más habitual es un tipo de cuestionarios que se les pasa a los padres, a los profesores, y que en función de lo que respondan padres y profesores llegan al psiquiatra, normalmente, a veces al neurólogo, y se determina, esta es la puntuación que da, pues este niño le etiquetamos con déficit de atención, un trastorno por déficit de atención. Para mí esto tiene un problema importante, y es que los ítems que tenemos en ese tipo de cuestionarios son siempre de un carácter muy subjetivo. ¿El niño se mueve mucho o no se mueve mucho? ¿Habla mucho o no habla mucho? Depende. Hay a lo mejor algún profesor que el ruido en el aula no le suponga un problema y tenga un nivel de tolerancia muy bueno, y sin embargo hay otro profesor que tenga un nivel de tolerancia más bajo y entonces le moleste cualquier cosa. Entonces, un niño le puede molestar en un aula, a lo mejor en otro aula no. Entonces, y con los padres igual, ¿no? Hay padres que son más tolerantes al movimiento del niño y al barullo en casa y otros padres que no lo aguantan, porque cada uno tenemos las características que tenemos y soportamos lo que soportamos. Entonces, todo es una escala de medición que se basa en la observación y por lo tanto está construida desde el punto de vista subjetivo de quien valora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quien cumple el criterio, pues cumple el criterio de quien evalúa, pero a lo mejor si evalúa a otro ya no es ese criterio. Con lo cual, el andar pensando en que solo con ese cuestionario vaya a una consulta de psiquiatría y por tanto se determine que da un valor mínimo
de no sé cuánto y ese valor hace que entre dentro de las puntuaciones para diagnosticar el TDAH, pues a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Y más cuando sabemos que los niveles de estrés que llevamos los adultos también hace que nuestro nivel de tolerancia al movimiento, al bullicio y al jaleo sea mucho menor que cuando no estamos estresados. Entonces, bueno, esa carga subjetiva me da mucho que pensar sobre esos diagnósticos que se hacen. La mayoría de las investigaciones van en esta línea, sobre todo las de la rama de las neurociencias, y se apoyan mucho en este tipo de pruebas, aunque también luego, una vez que tienen a los niños con el diagnóstico hecho, generalmente con este tipo de pruebas, pues se les pasan o se les administran las resonancias magnéticas o el mapeo cerebral o las pruebas que determinan hacer para la investigación que van a hacer. Pero yo creo que en esta parte se olvidan algo importante que luego hablaremos. Y además, gran parte de estas investigaciones finalmente concluyen, la gran mayoría de ellas, en que es necesario un aporte, no un aporte, sino el uso o el consumo de medicación para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque parten de la base de que hay un problema orgánico, necesariamente orgánico, y por tanto, la forma de solucionarlo es el consumo de un fármaco. Si yo te doy el fármaco, solucionamos el problema de neurotransmisores y se soluciona la situación. Si yo me tomo el fármaco, el metilfenidato, igual que se lo tomáis, la mayoría de vosotros, seguramente todos rendamos mucho mejor. Pero el rendimiento que tenemos con ese fármaco es porque lo necesitamos, realmente es que nos está fallando la transmisión neuronal, o hay otra serie de factores que pueden hacer que mi atención no esté funcionando, que yo esté disperso y desorganizado, y no es un problema de neurotransmisores. ¿Vale? Además hay algo que hace cuestionar, y ya hay cada vez más movimientos a nivel internacional y a nivel nacional también, en contra de esta postura, porque la mayoría de las investigaciones de alguna manera están financiadas por detrás por los laboratorios farmacéuticos. ¿Vale? Aquí hay muchos estudios, hay libros publicados al respecto y hay movimientos cada vez más fuertes para denunciar esto, ¿no? Algunas de las respuestas de esta corriente son, bueno, es que evidentemente quien hace un fármaco tiene que investigar para ver la funcionalidad del fármaco y la evidencia científica de que este fármaco funciona. Pero es sospechoso, por ejemplo, que el libro blanco del TDAH esté promovido y financiado por el laboratorio SAER, que ahora mismo es uno de los que más está vendiendo en España metilfenidato, ¿no? Pues bueno, pues estas cosas a uno le hacen cuanto menos cuestionarse los procedimientos y la necesidad tan brutal del uso de la medicación que tenemos medio dopados a los niños. Y bueno, los que sois, algunos sois padres de niños con TDAH o con el diagnóstico y otros sois profesores. Los que sois profesores, de un año a otro veréis, y supongo que habréis notado, el aumento tan enorme que hay de diagnósticos y de uso de medicación. La otra postura, con respecto al TDAH, tiene más en cuenta a la persona en su globalidad y en su totalidad. Tiene muy en cuenta el contexto en el que vive la persona, tiene muy en cuenta qué tipo de estimulación tiene muy en cuenta qué vínculos tiene con sus padres y con sus cuidadores principales, tiene muy en cuenta otra serie de factores que ya sabemos y desde hace muchos años, incluso siglos, el efecto que puede tener en el desarrollo de un niño en términos generales, no solamente con respecto a la atención. Sabemos que los entornos naturales son imprescindibles para un buen desarrollo de los niños y además ya hay estudios incluso que se están haciendo y se están publicando sobre el efecto de los entornos naturales en la mejora de los niveles de atención de los niños. ¿Cuántos niños de hoy en día tienen contacto con la naturaleza de forma virtual y frecuente? Muy pocos. Estamos con los niños metidos en aulas, si no en las aulas escolares, en las aulas extraescolares, y si no en el bicho bola o en el, digo bicho bola como cualquier otro parque de bolas, de ocio, en los centros comerciales, pero realmente los parques se ven con poco uso hasta que no llega un muy buen tiempo. Y si empieza a hacer calor, tampoco se usa porque hace mucho calor. Entonces al final tenemos a los niños encerrados en entornos muy artificiales y
sin un contacto con la naturaleza que es fundamental. El tipo de juegos que se hace con los niños también es importante. Tenemos a los niños conectados a las pantallas. Tenemos cada vez, nosotras en el centro, cada vez recibimos más niños con falta de juego simbólico, con falta de juego manipulativo. No podemos suplir las construcciones de toda la vida con la tablet. Lo siento mucho. El Tetris es fantástico, pero para usarlo de forma muy dosificada, porque lo más importante es que manipulen y que hagan. Porque todas las habilidades manipulativas no solamente ayudan a desarrollar la atención, sino que también ayudan a desarrollar habilidades de motricidad fina, habilidades de planificación, de función ejecutiva y de otras muchas funciones que son imprescindibles. Entonces, tenemos a niños hiperconectados a la televisión, al móvil, a las tablets, que es fatal para su desarrollo. El tipo de ocio y cómo se relacionan también. Tenemos una sociedad cada vez más individualista que hace que los niños, de alguna forma, tengan cada vez más dificultades en interaccionar, porque no tienen esos espacios de interacción. Les estamos privando de ello. El espacio que tienen de interacción, fundamentalmente, es el entorno escolar. Y durante el aula o el colegio plantea una metodología que favorezca que entre ellos interaccionen, o si seguimos con la metodología tradicional de clases expositivas, pues tenemos a los alumnos que casi no interaccionan y que además cuando interaccionan nos enfadamos con ellos porque tienen que atender y no interaccionar. Entonces, bueno, al final todo esto acaba siendo un problema. Y luego, el tema de la carga escolar, el meter demasiados contenidos, y esto tiene mucho que ver también con la ley que tenemos actualmente. O sea, antes teníamos la posibilidad de luchar, desde aquí lo hemos hecho muchas veces, de luchar que la lectura no tenía por qué trabajarse en infantil, pero en el momento en el que ha aparecido la 11, ya está metida. Ya está de alguna manera justificado que esto hay que trabajar. Y digo esto como digo otras cosas, ¿no? Yo me sorprendo a veces con los libros y las editoriales y los contenidos de matemáticas que se están adelantando muchísimo, conceptos muy abstractos de matemáticas que se están bajando a primeros niveles de primaria, y tenemos a chavales que todavía no manejan conceptos mucho más básicos necesarios para poder entender la abstracción matemática, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final todo esto tiene mucho que ver con la dispersión, con el no centrarse, con la falta de motivación y con otros factores. Y tenemos muchos niños en los que, por motivos de este estilo, acaban dando perfiles de inatención, perfiles de desorganización, de mala función ejecutiva, y son perfiles clarísimos para recibir la etiqueta de déficit de atención. Y no tiene por qué haber ningún problema orgánico que justifique esa etiqueta. En estos 10 años que llevamos con el centro abierto y un montón de pacientes atendidos, no solamente a nivel infantil, sino también a nivel adulto con daño cerebral, nos ha dado tiempo a pensar muchas cosas, a validar muchas cosas y a darle vueltas a qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Trabajar con daño cerebral, de alguna manera, nos permite también ver cómo funcionan los procesos, ¿no? Nosotros en el centro tiramos mucho y trabajamos mucho desde juegos de mesa, desde actividades muy manipulativas y con un componente lúdico importante. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque si yo fallo en un juego, no pasa absolutamente nada. Porque es un juego. Si yo fallo en una ficha, sí pasa. Porque queda ahí escrito. El juego se recoge y al día siguiente se vuelve a sacar. Y no ha pasado nada. Se acaba la partida y volvemos a jugar otra partida. La ficha queda ahí, corregida y queda ahí, ¿no? Entonces, y aparte la ficha es totalmente estática. Sin embargo, cualquier juego es siempre dinámico. El dinamismo de una actividad hace que te enganches mucho más a ella y que te impliques mucho más. Con juegos de mesa yo puedo trabajar muchas estrategias de planificación, por ejemplo, puedo trabajar muchas cosas de función ejecutiva que van estrechamente ligadas al control de la impulsividad, que van estrechamente ligadas a la inhibición, que van estrechamente ligadas a una serie de habilidades que normalmente puntúan muy bajas en perfiles a los que se les etiqueta con TDAH. ¿Vale? Entonces, para nosotras es importante seguir esa línea. Y es verdad que el trabajo que se hace en las escuelas
salvo aquellas escuelas que ya van dando un giro en este sentido, es tremendamente monótono, ¿vale? Y además hay otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. No es lo mismo prestar la atención que captar la atención. Las pantallas captan la atención. Todo lo digital te roban la atención y te manejan. La propia pantalla es la que hace el cambio de set atencional, que llamamos, el que tú estés atendiendo a este y después a este, y que puedas mantener un mínimo nivel de concentración. Sin embargo, cuando luego pasamos al libro, o presto yo la atención, no la presta por mí, porque es estático. La pantalla tiene movimiento, tiene sonido, ¿vale? Tiene color, y ese dinamismo hace que de alguna manera yo me quede enganchado. ¿Cuántas veces nos hemos quedado enganchados a la televisión sin darnos cuenta de que el tiempo pasa y sin ser conscientes de lo que estamos viendo? Puedo estar mirando la pantalla y pensando en mis cosas y el tiempo va pasando, ¿vale? De alguna manera, cuando los niños acostumbran a funcionar con pantallas, lo que están trabajando y lo que están potenciando es una atención alternante. Es una atención que no se mantiene en el tiempo, porque es el propio dispositivo el que va cambiando mi foco atencional. Lo hace la propia pantalla. Cuando yo tengo que enfrentarme a una tarea de estudio, o cuando yo me enfrento a un juego de mesa que no es electrónico, o cuando me enfrento a las muñecas y juego con las muñecas, o juego con los coches, o juego con las canicas, soy yo quien tengo que ir haciendo ese esfuerzo de mantener la atención sobre algo que de por sí no me la va a robar. ¿Entendéis? Entonces, ese ejercicio y esa actividad de manipulación y esa necesidad de poner tú la atención, lo que está haciendo es trabajar la atención sostenida, que es la que necesitamos, es lo que llamamos habitualmente concentración, y es la que necesitamos para poder concentrarnos en el estudio y para poder rendir. Para poder enfrentarme a un texto y según voy leyendo, ir enterándome de lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, al principio el enfoque era muy clínico, muy en el primer enfoque que hemos visto. Todo tenía que ver con neuro. Recuerdo empezar a derivar o a neurología infantil o a psiquiatría infantil uno y otro caso, y cantidad de niños que cumplían criterios de déficit de atención. Y entonces hay un momento en el que me paro y me planteo, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque no es posible que tantos niños que nos estén llegando tengan déficit de atención. No es posible. Todas las dificultades de aprendizaje que traen en su mochila no tienen que ver con un déficit de atención. Pero todos cumplen el perfil de déficit de atención. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Entonces, cuando hicimos también el primer congreso de neuropsicología, íbamos muy enfocados a esa línea, ¿no? Todo es muy clínico, todo el problema está en el cerebro. Resulta que después del primer congreso nos vamos a otro congreso en Valencia, y en Valencia nos encontramos con que hay uno de los neuropediatras más importantes de España, Martínez Pallarés, que además hace muchísimas publicaciones y tiene publicado un manual de trastornos del neurodesarrollo, que es un manual de cabecera, y te das cuenta que hasta él mismo cuestiona estos diagnósticos. Y hace una ponencia que se llama Trastornos efímeros. Y en esa ponencia hablan del trastorno de aprendizaje no verbal, que no sé si lo habéis oído ya, pero que cada vez está cogiendo más fuerza, y habla también del trastorno por déficit de atención. Pero en ese manual, Martínez Pallarés pone, en el capítulo de déficit de atención, pone cosas como esta. Esto es una fotografía directamente del libro, ¿vale? Son síntomas, los síntomas del trastorno de déficit de atención y hiperactividad no son categorías, son rasgos conductuales presentes en cualquier individuo, ¿vale? De ellos se infiere que el punto de inflexión que debe marcar el límite entre lo normal y el trastorno es la disfuncionalidad que genera el síntoma. Vale, y entonces yo ahora, cuando leo esto, me pregunto, uno es funcional cuando aprende a hacer cosas. Si tenemos niños a los que se les hace prácticamente todo, si tenemos niños a los que les privamos de tener experiencias y de poder hacer, de poder jugar, de poder explorar, porque les tenemos
estemos hiperconectados y les hacemos todo porque vamos con prisa, la disfuncionalidad ¿de dónde viene? ¿De un problema orgánico o de mi estilo educativo? ¿De dónde viene? ¿De las posibilidades que tiene de desarrollo, de experimentación y de exploración? ¿O de que biológicamente tenga un problema? Pero además, no solamente esto, sino que también dice el trastorno por déficit de atención. Además son, si os dais cuenta de la segunda fotografía que se ve, son como partes del texto resaltadas, ¿no? Como que son significativas. El trastorno de déficit de atención, hiperactividad puro, o sea, sin trastorno comórbido, es decir, que no haya otro trastorno asociado, es poco frecuente. La comorbilidad más comunes son el trastorno negativista desafiante y el trastorno del desarrollo y la coordinación. Estamos asistiendo también, y estamos viendo también, que hay cada vez más trastornos de ansiedad, más trastornos de carácter depresivo, más etiquetas de trastorno obsesivo-compulsivo, de trastorno desafiante, trastorno posicionista. Es que estas etiquetas en los niños cada vez son más frecuentes. Yo no sé qué trabajas en salud mental, lo sabes, o sea que cada vez tenemos mayor abundancia de estas etiquetas y quizá tenemos que plantearnos si tienen que ver con que el niño tiene un problema orgánico o con que verdaderamente el niño está sufriendo un estrés importante por el tipo de vida en que se está enfrentando. ¿Vale? Las cargas escolares importantes, un ir deprisa a todos sitios, un no puedo jugar, no puedo explorar, niño estate quieto, para allá, no te manches, no saltes, que te caes. Al final, si os dais cuenta cómo nos desarrollamos nosotros y cómo jugamos nosotros y cómo se juega ahora y las posibilidades que tienen los niños, pues es que los parques tienen prácticamente riesgo cero, porque no se puede poner un parque con un mínimo de riesgo, no vaya a ser que se caiga y haya por medio una denuncia, ¿no? Entonces, claro, proteger tanto y evitar los riesgos hace también que los niños no puedan medir hasta dónde puedo llegar, dónde están mis capacidades, hasta dónde. Si yo tengo una estructura del juego que es un auténtico búnker, yo no me puedo mover, no puedo explorar, porque estoy metida en un búnker hiperseguro del que no me voy a poder caer. Hubo un estudio que se hizo hace años, me parece que fue en Suecia o en Suiza, con los parques que hay con el suelo de goma, y se vio que los accidentes más graves se producían precisamente en los parques con suelo de goma, porque la percepción de peligro que tenían los niños era mucho más pequeña que en un parque en el que hubiera un suelo de piedra o de arena. Entonces, como no mido riesgos, pues directamente me tiro o no mido la posibilidad de que en este salto voy a llegar al otro lado y me voy a poder agarrar. ¿Vale? Entonces, la falta de experiencias, la falta de posibilidades hace que todo el sistema entero, todo el sistema nervioso, esté falto de experiencias para poder desarrollarse. Y no es una cuestión de que ellos estén mal, es una cuestión de que no les propiciamos espacios para ello. En este trayecto, y después de venir de Valencia y de pensar, joder, si los que verdaderamente están haciendo investigaciones sobre esto se cuestionan si son efímeros o no estos trastornos y se cuestionan verdaderamente si esto es así, pues mi cuestionamiento con la clínica diaria de tanto volumen de niños va también en esta línea, ¿no? No me puedo quedar aquí. Y entonces vuelvo a recuperar un poco la postura desde las teorías de la pedagogía. Yo soy pedagoga y lo había dejado todo un poco a un lado desde el mundo clínico metida ahí. Entonces vuelvo a retomar otra vez esa línea, vuelvo a centrarme, aparece también mi compañera María, que es especialista en temas de vínculo, y empezamos a hablar y empezamos a ir conectando teorías que hablan sobre los vínculos tempranos, empezamos a ver qué es lo que pasa con el estrés emocional y cómo bloquea los aprendizajes. Y después, posteriormente, se han hecho estudios que han visto y han demostrado que el estrés emocional impide el desarrollo de la corteza frontal, que es precisamente la que rige las funciones ejecutivas, la atención voluntaria, etcétera, etcétera. Empezamos a plantearnos qué papel tienen los modelos paternales en todo esto, por lo que os he ido diciendo antes. Y además, tenemos muy en cuenta que nos construimos desde las experiencias y los mensajes que nos dan quienes nos cuidan y quienes están alrededor nuestro.
Entonces, desde esta perspectiva, nos ponemos a pensar y decimos, un niño con pocas experiencias de aprendizaje, que va siempre corriendo en todos sitios, hipersaturado de actividades extraescolares, con poco tiempo para jugar, para imaginar, para soñar, para hacer, para deshacer, armar y desarmar, ¿realmente tiene posibilidad de canalizar el estrés que pueda tener de todo esto? Realmente, porque además, daros cuenta, ¿no? A veces que los padres nos dicen, sí, yo le llevo actividades físicas para que descarguen, para que canalicen, sí, está muy bien, pero a lo mejor no necesita descargar el martes a las 5, sino que tiene que tener posibilidad también de descargar un lunes a las 7 de la tarde, y a lo mejor en casa tengo que tener un espacio donde pueda descargar, ¿no? O sea, hay que, no solamente está en llevarle a una actividad, sino que también tiene que tener tiempos de no hacer nada donde poder explorar y donde poder hacer las cosas que le ayudan a autorregularse, que al final el estrés necesitamos descargarlo para autorregular. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a hacer nuestra propia polimatía. No destierro para nada, como os he dicho, lo que dice la clínica, porque hay unas evidencias clínicas que están ahí, unos estudios clínicos que están ahí y que nos dicen que cuando la corteza frontal es muy delgada y la sustancia gris es muy escasa, el funcionamiento de la atención no es bueno, el funcionamiento ejecutivo no es bueno, que cuando la conexión que hay entre los ganglios basales y otras estructuras no es la correcta, pues a nivel motor también va a haber problemas. También sabemos por estos estudios que las dificultades o que el poco desarrollo de áreas temporales, que son las que dicen, por ejemplo, el lenguaje, pues dan también muchas dificultades en aprendizaje, en rendimiento académico y tal. Entonces, lo que hacemos es, vamos a mezclar todo esto, ¿vale? Vamos a tener en cuenta todo lo que hemos estado hablando antes. Vamos a intentar, de alguna manera, fusionar las dos posturas, pero sin ser dogmáticos en ninguna de las dos. Vamos a tener en cuenta lo que nos dicen las neurociencias y vamos a tener en cuenta todo lo que nos dice la pedagogía tradicional y todo lo que nos dice la psicología y todas las teorías que tienen que ver con los vínculos. Sabemos que un vínculo emocional poco estable es un factor de estrés emocional tan alto para los niños que puede dificultar seriamente las relaciones sociales, que puede dificultar seriamente el desarrollo de los niños y, por supuesto, centrarse en tareas escolares y en aprendizajes. Y a veces no le estamos dando importancia a eso. A veces nos estamos centrando directamente en que el niño tiene un problema, traemos al niño a terapia o hacemos con el niño miles de cosas y los padres nos quitamos la responsabilidad ahí. Quizá porque tampoco la entendemos nuestra. Quizá porque tampoco quienes trabajamos en esto sabemos transmitir la importancia que tiene que los padres aquí tienen un papel importante. Pero es verdad que esto al final ocurre. Y tenemos un montón de niños en los que estamos probando un montón de tratamientos y lo que necesitamos es que el niño pare, que tenga espacios de calidad con los padres, que tenga momentos de interacción, momentos de compartir y momentos de crecer junto con sus padres. Y esos momentos no siempre están. Por situaciones familiares, por estrés, por el conocimiento de los padres, por las causas que sean. Pero es verdad que eso nos falta. En el trabajo que íbamos haciendo, hubo una temporada que trabajábamos mucho también todo lo que tenía que ver con el ocio. Nos centramos no en los niños, porque hay mucha oferta para ellos, pero sí nos centramos en los adultos con daño cerebral. Y cuando a los adultos con daño cerebral, que siempre quedan ahí un poco en un lado, les vamos canalizando una posibilidad de ocio y les vamos permitiendo la posibilidad de que salgan de su rutina, que es terrible, pues vemos que las terapias funcionan mucho mejor y rinden mucho mejor. Porque estamos cuidando esos aspectos emocionales, esos aspectos sociales que quedan de alguna manera relegados a un segundo o casi último plano cuando una persona tiene la fatalidad de sufrir un daño cerebral. ¿Vale? Entonces esto nos da más fuerza para seguir pensando, hay que trabajar todo este aspecto de los niños porque sabemos que incluso con personas con daño cerebral se pueden conseguir mejoras importantes, con niños que partimos de la base que no tienen por qué tener un problema a nivel cerebral, mucho más, ¿no? Y empezamos a pensar que hay que trabajar mucho este tema y lo empezamos a trabajar con los padres. Y entonces empezamos a trabajarlo con padres de bebés directamente. Con los bebés que tenemos en la actividad de piscina empezamos a
de padres para ir explicándoles la necesidad de prevenir el tipo de ocio que les van a dar, para que vayan planteándose que sus hijos se tienen que caer y se tienen que hacer daño necesariamente, que forma parte del desarrollo y del aprendizaje, que es sano, y que mientras los riesgos estén relativamente controlados, mientras los peligros estén controlados, los riesgos tienen que existir, por lo que los tienen que medir, los tienen que probar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Llegado un momento dijimos, bueno, vamos a sentar unas bases, porque esto hay que trabajarlo de otra manera, tenemos que ir avanzando. Estamos ahora en proceso de escribirlo, de plasmarlo todo y escribirlo todo en papel, pero a este proceso lo hemos llamado método tacto, ¿vale? A la intervención que hacemos. ¿Por qué? Tacto por muchos motivos. Primero porque al tacto le estamos dando muy poca importancia y es fundamental en el desarrollo, por muchos motivos. Ayuda a que el vínculo entre los bebés y los cuidadores principales, madre, padre, abuelos, quien sea más seguro y que los niños sientan esa seguridad. El desarrollo del tacto ayuda a que la propiocepción sea mejor, a que la programación motora sea mejor, a que los niños sean capaces de hacer actividad motriz con una eficacia muchísimo mayor. ¿Vale? Pero además hay una corriente que no sé si la conoceréis, que se llama pedagogía del tacto, cuyo yo creo que máximo expositor es Max van Manen, que es muy interesante y que os invito a que indaguéis en ella, pero habla precisamente de que la relación que tiene que haber entre el adulto y el niño, o entre el que hace la labor educativa, entendiendo como educación un acompañamiento para crecer, y el que va en ese camino, tiene que tener un cierto tacto. Es decir, yo tengo que respetar al otro como es, tengo que tener en cuenta que desde su individualidad tiene que poder desarrollar y mi función es permitir ese desarrollo. ¿Vale? Entonces, desde ahí nos planteamos la intervención y decidimos que para nosotros tiene que ser prioritario el vínculo que establecemos con el paciente que tenemos, con el niño, con el adulto con el que estamos trabajando. Es uno de los pilares fundamentales. Si la persona a la que yo estoy atendiendo y con la que estoy trabajando en la relación terapéutica no existe ese vínculo, difícilmente voy a poder sacar de él todo lo que necesita. Necesitamos además ofrecer ese soporte emocional que a veces no lo tienen, o que al que tienen no les es suficiente. ¿Vale? Analizamos también qué perfil neuropsicológico tiene, porque es necesario saber cómo procesa la información para saber dónde tiene las mayores dificultades y a partir de ahí cómo podemos ayudarle. Hay niños que su mayor problema es la velocidad de procesamiento y no otras habilidades, sino trabajo de forma concienzuda a la mejora de la velocidad de procesamiento, va a acabar dando fallos a nivel de atención, va a acabar dando fallos a nivel de lectura y a otros niveles importantes. Entonces, el perfil neuropsicológico también es importante saberlo. ¿Vale? A veces vienen evaluados de otros sitios y entonces no evaluamos nosotros, lógicamente, y otras veces somos nosotros las que evaluamos y sacamos el perfil y vemos qué dificultades tiene. Hacemos un análisis de necesidades y de preferencias. A veces nosotros planteamos que las necesidades de los niños a los que atendemos son unas, pero resulta que las preferencias de los padres son otras. Porque los padres son padres y no son terapeutas y quizá no tienen evidentemente no tienen la misma perspectiva ni la misma visión que tenemos nosotros. Entonces, aunque nosotros tenemos claro en qué dirección debemos ir o por dónde debemos empezar, no siempre eso empasta de alguna manera con las preferencias de los padres. Entonces, ahí tenemos muchas veces que intentar dirigir. A veces podemos, a veces no, porque hay veces que las preferencias de los padres están muy marcadas, entonces nos ajustamos e intentamos de alguna manera ir haciendo de forma paralela lo que nosotros entendemos también que hay que hacer. Y luego, lo que nos parece muy importante y que cada vez damos más relevancia es que para conseguir que los niños tiren adelante y mejoren a todos los niveles, pero fundamentalmente a nivel atencional, es tener un cuidado humanizador con ellos. Humanizador en el sentido de aliviar el dolor, de aliviar el sufrimiento y de ayudar a crecer. Sabemos que, y yo creo que todo el mundo se lo puede imaginar, si estamos en una situación de estrés de carácter emocional, si tenemos la sensación de que estamos en
peligro, de ninguna de las maneras nos vamos a poder centrar para estudiar. Imposible. Si yo me encuentro en una situación de guerra, que nadie me pida que me ponga a estudiar matemáticas, porque mi supervivencia es lo primero. Si yo estoy viviendo un proceso de separación de mis padres, no me pidas que me centre, porque es que mi supervivencia es lo primero. Y el saber qué va a pasar conmigo si mis padres se separan es importantísimo, mucho más importante que la lengua, las matemáticas y el conocimiento de la vida. Si en mi casa hay broncas todos los días, desde luego es mucho más importante para mí saber qué es lo que se cuece en casa que sentarme a entender qué es lo que me ha explicado el profesor por la mañana. La mayoría de las veces, los diagnósticos de TDAH salen de dificultades de rendimiento en la escuela, pero no atendemos de dónde vienen esas dificultades de rendimiento. Y el medidor que nos permite decir este niño cumple los criterios o no es una escala observacional que desde luego no tiene en cuenta ni lo que el niño está viviendo, ni en qué situación se encuentra, ni cómo está procesando él, ni cómo está viviendo todo lo que está sufriendo o experimentando en su vida diaria, y entonces se queda muy cojo. Se queda muy cojo. Pero ahí estamos, y además ahora tenemos un protocolo que automáticamente, en el momento en el que se detecta, el niño pasa a psiquiatría y que se hace la derivación directamente desde los colegios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos centramos en tratar a personas con sus nombres y apellidos y no etiquetas diagnósticas. Me duele en el alma cuando voy a una conferencia y a lo mejor hay un testimonio de alguien y dice: yo soy un TDAH. ¿Cómo que un TDAH? Yo soy fulanito de tal, tengo tantos años, estudio no sé qué, vivo en no sé dónde. ¿Cómo que soy un TDAH? No sé. ¿Vosotros conocéis a alguien que cuando se vaya a presentar diga: yo soy un diabético? Pues hombre, o estamos hablando de que voy a ir a una actividad donde se me va a dar de comer y tengo que avisar que soy diabético y que tengo que comer, o soy celíaco, o lo normal cuando tú te presentas no es que digas: yo soy un diabético, ¿no? Pero es que hay niños, y hay niños que nos llegan al despacho y cuando se presentan nos dicen eso: soy fulanito y yo soy TDAH. No, tú no eres TDAH. Tienes dificultades de atención, puedes tener un trastorno de atención, pero no eres un trastorno. Tú no eres un trastorno. Pero se habla en esos términos, y esas atribuciones nosotros pensamos que son importantes evitarlas, ¿vale? Y por eso creemos que cada uno tiene que tener un tratamiento a su medida. Cuando yo veo muchas veces tratamientos para TDAH, en gran cantidad de ocasiones son protocolos establecidos en los que se establece un programa de trabajo, pim pam, pim pam, pim pam, y es como si fueras pasando etapas, metas, vas superando niveles y vas haciendo y haciendo y haciendo. Y ese mismo protocolo se le aplica a otro niño, y a otro niño, y a otro niño, y a otro niño, cada uno con sus individualidades. Y entonces al final es verdad que tenemos a padres que han pasado por infinidad de terapias diferentes, en las que han pasado por un montón de escalas de ejercicios, muchas veces ejercicios que tienen que hacer ellos en casa, que se llevan a casa para hacer, y que finalmente dices: ¿dónde está la individualidad? ¿Me has hecho un entrenamiento? Muy bien. Si a mí me hacen un entrenamiento en razonamiento lógico, os puedo asegurar que, claro, dentro de unos meses voy a dar unas puntuaciones impresionantes en razonamiento lógico. Pero yo y cualquiera. ¿Pero está solucionando el problema que tengo? ¿Realmente mi déficit de atención se soluciona con un entrenamiento? Pues se soluciona teniendo mucho más en cuenta que todo esto. Es que si mi déficit de atención, que no trastorno, cuando digo, no sé si os fijáis que hablo de trastorno y de decir, mi déficit de atención, que puedo tener un déficit perfectamente, puede tener que ver con otra cosa que no sea necesaria un entrenamiento como tal. Los estudios actuales nos dicen cosas como esta. Las alteraciones del volumen de la sustancia gris en los lóbulos frontal, parietal y temporal son características de los niños con TDAH. Vale. Supongo que todos habréis oído hablar del experimento de los taxistas de Londres. Y entonces se dice, y se hace una investigación, porque se ve que los taxistas de Londres, que tienen que memorizar una gran cantidad
de calles y de nombres y de direcciones, cuál es dirección prohibida, cuál no, para llegar antes y mejor al sitio de destino, pues cuando están estudiando para pasar las pruebas y poder hacer de taxistas, resulta que su hipocampo, que es el área cerebral que se encarga de la memoria, aumenta notablemente de tamaño. Entonces, claro, yo me pregunto, si sabemos que el entrenamiento y que la estimulación hace que determinadas áreas cerebrales aumenten de volumen porque se utiliza estas alteraciones de volumen, casualmente el lóbulo frontal, parietal y temporal, las que tienen que ver con actividad espacial, procesamiento espacial, las que tienen que ver con programación del movimiento, las que tienen que ver con establecimiento de metas y de objetivos, las que tienen que ver con la atención sostenida, las que tienen que ver con el lenguaje, etcétera, etcétera, casualmente son las que más se desarrollan con un juego simbólico, las que más se desarrollan con juegos en el parque, con actividades experienciales y actividades manipulativas. Tanto diagnóstico de TDAH y tantos perfiles que cumplen esta parte no podrá tener que ver con el contexto en el que estamos educando a los niños. Porque sabemos también, y hay estudios, luego tengo una diapositiva con bibliografía, por si alguien lo quiere copiar, pero hay un estudio que se ha hecho en el que se ha analizado la correspondencia que hay o la correlación que hay entre el desarrollo de estas áreas cerebrales y el tipo de vida que llevan los niños. Y se ve y se sabe perfectamente que cuando están faltos de experiencias, que cuando hay estrés emocional en el entorno familiar, etcétera, etcétera, aquí no hay ningún desarrollo y el volumen que tienen es muy alto. Hay distintas redes de control atencional. Hay una red prefrontal, otras áreas premotoras que tienen que ver también con la atención, áreas motoras suplementarias, áreas basales, es decir, la atención no solamente reside en una parte del cerebro, implica muchísimas partes del cerebro para que funcione bien. Sabemos que una cosa que se llama sistema vestibular, que reside en el oído interno y que tiene que ver con la capacidad para procesar el movimiento, para saber en qué posición tengo mis ojos con respecto a la cabeza, para saber si estoy parada o estoy en movimiento, si voy a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Sabemos que el movimiento y el sistema vestibular ayuda a regular el nivel de alerta. El nivel de alerta que necesitamos para poder atender necesariamente tiene que ser alto, ¿vale? Cuando yo me despierto por la mañana, mi nivel de alerta es muy bajo. Yo recién despierta no me puedo poner a resolver un problema de matemáticas, ¿no? Voy un poco en piloto automático, me ducho, me despejo, desayuno, me pongo en marcha y cuando ya llego al aula tengo un mínimo nivel de atención para poder centrarme en algo, ¿vale? Cuando los niños están fundamentalmente quietos todo el día, sentados en una silla, ¿cómo se regulan? ¿Cómo regulan ese nivel de alerta? El otro día hablaba con unos padres que me decían: no, es que claro, es que no paran las sillas, que la niña no para de subir y bajar, no hay forma de que se siente a comer bien, no hay forma de que se siente a estudiar bien. Y les digo, ¿y en el cole? Pues en el cole bien. Dicen que es una niña muy tranquila, que funciona, que tal. Claro, es que en el cole contiene, pero en casa suelta todo lo que ha contenido en el cole. Si en casa tampoco la deja sentarse, si además va música, si además va inglés, si además va baile, si va dibujo, dime cuándo tiene tiempo de moverse. Y el movimiento es necesario para regularse emocionalmente, pero también para regular los niveles de alerta que necesitamos. Si hacéis ejercicio físico, cuando haces actividad física y no te has pegado una paliza y no acabas exhausto de actividad física, estás mucho más alerta y mucho más receptivo y te encuentras mucho mejor que cuando no haces actividad física. Y eso tiene mucho que ver con ese nivel de alerta, ¿vale? También nos dicen los estudios que hay una parte que se llama campo frontal visual, es una especie de cerebro rápido, también lo llaman así, ¿vale? Es un área cerebral que se encarga de detectar fundamentalmente dos cosas, ¿vale? Estímulos visuales que aparecen de repente, si yo estoy aquí y de repente alguien por ahí entra o pasa, automáticamente mis ojos van a hacer esto y se van a ir ahí. Y de forma muy rápida mi cerebro va a testar si es suficientemente importante ese estímulo como para que centre mi atención ahí,
o si es irrelevante y sigo centrado en lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero además este centro también filtra, de alguna manera, la atención, o sea, los estímulos auditivos. Y también tiene la función de determinar rápidamente si el estímulo auditivo que ha aparecido es relevante o no como para prestarle atención, ¿vale? ¿Por qué traigo esto aquí como algo importante? Porque este área es el que estamos estimulando de forma continua con los videojuegos y con las pantallas. Mucho sonido, muy rápido, y estímulos visuales muy rápidos, que van apareciendo y a los que tengo que atender, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que desde pequeños estamos acostumbrando a los niños a funcionar de esa manera, y a cambiar su foco atencional de forma muy rápida y atender a todo lo que se mueva. Ahora vamos con el niño al aula, donde hay un profesor que está explicando la actividad que hay que hacer. Aunque vayan a trabajar en equipo, me da igual la dinámica. Hay momentos del aula que requieren atención y momentos en tu vida diaria que requieren la atención del otro. A nada que pase una mosca, mi cerebro va a hacer así y se va a desconectar de lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, cuidado con las pantallas porque vamos en contra de la atención sostenida que necesitamos. Además, hay estudios que hablan del solapamiento de la sintomatología y alteraciones morfológicas genéticas entre los niños con trastorno por el espectro autista y niños con TDAH. También es verdad que está creciendo de forma importante los diagnósticos de TEA. Y también hay movimientos que están diciendo cuidado con estos diagnósticos porque se están disparando. Casualmente algo tendremos, no sé, o de repente hay epidemias y hay alteraciones genéticas a la bestia y no estamos siendo conscientes, o algo se nos está yendo de las manos. No es normal que esté aumentando tanto estos diagnósticos. Pero casualmente las alteraciones morfológicas son estas. También las de los niños con TEA. Sospechoso. Y luego además hablan de ese solapamiento genético, pero en el mismo informe, en la misma investigación donde hablan de esto, un poquito más abajo, dicen que los estudios no son suficientemente consistentes y que hay que seguir estudiando para validar si verdaderamente esto es real. Pero ya estamos hablando de una posibilidad genética y de herencia genética de esta sintomatología y de hecho se están haciendo ya conexiones entre la sintomatología y la genética. Y de eso, si los estudios no son todavía lo suficientemente potentes como para entender que esa genética realmente es causante de esta sintomatología, pues hay que tener cuidado con eso, yo creo. Pero además nos dicen otra cosa importante, y es que a nivel de intervención se ha visto y se ha comprobado que cuando hay una mejora en la inatención y en el control de la impulsividad, casualmente se produce una mejora en competencia social, lógicamente. Pero claro, ¿cómo se controla la impulsividad? Pues es que el impulso hay que aprender a controlar con uno mismo, independientemente de que en algunos casos es verdad que hace falta alguna ayuda farmacológica para contener, pero en algunos casos, no en la totalidad. Y la mayoría de los niños con TDAH estamos dando medicación para controlar la impulsividad. Y yo muchas veces le digo a los padres, y me gusta decirlo por ahí, el fármaco te controla, pero no te enseña. Trabajar y habilitar te da estrategias para controlarte tú, tengas o no tengas fármaco. Entonces, el fármaco está haciendo lo que de forma voluntaria los adultos hacemos cuando contenemos un impulso. Y lo que de forma natural los padres hemos transmitido a los niños siempre que no hay que hacer. Es decir, tienes que controlar el impulso de hablar cuando yo estoy hablando con otra persona. Espérate, respeta el turno, todo este tipo de cosas que se trabajan con los niños, también hay que hacerlo con aquellos niños que les cuesta más. Y es mucho más potente hacerlo así que hacerlo con un fármaco. Lo que pasa es que cuesta, evidentemente. Pero sabemos que eso ayuda a mejorar la competencia social. Y también hay estudios que dicen que la mejora en el control de la hiperactividad mejora conductas repetitivas. Conductas que tienen que ver con muchas veces lo que llamamos conductas estereotipadas o estereotipias, ¿vale?
Si yo controlo la hiperactividad, reduzco notablemente los problemas de interacción social. ¿De acuerdo? Pero esto, si lo hago solo a través de un fármaco, el fármaco, en el momento en el que lo retire, va a volver a dejar florecer otra vez. Y luego los fármacos tienen además los efectos secundarios, que no son pocos, que hay niños que lo sufren más y hay otros niños que lo sufren menos, pero que son muy variables y desde mi punto de vista muy a tener en cuenta. También los estudios actuales nos dicen que los entornos desfavorecidos aumentan el nivel de cortisol, que es la hormona de estrés, y que bloquea automáticamente los sistemas de memoria y de aprendizaje. También sabemos que los cambios en el sistema dopaminérgico y el córtex prefrontal en muchas ocasiones se deben al tipo de estimulación y el tipo de vida que llevan los niños. ¿Vale? Y que las experiencias tempranas influyen notablemente en el desarrollo del córtex cerebral, ¿vale? Del córtex frontal. Es decir, y además en algún libro, creo que lo he leído en un libro que luego os mostraré, que es interesante, explican que hay una relación directa entre el uso de pantallas y el nivel de desarrollo, el uso habitual de pantallas y el nivel de desarrollo de la corteza frontal frente a aquellos niños que están en situación de deprivación social, en un orfanato metidos y dejados de la mano de Dios, y su nivel de desarrollo prefrontal. Y hay estudios que hacen esa comparativa y que ven que prácticamente es la misma. Niños con abuso de pantallas, su nivel de desarrollo frontal es similar al de niños en situaciones de deprivación social. Entonces, todo esto nos lleva a una situación que a mí me preocupa de forma importante y que además estamos viviendo cada vez y que estamos viendo cada vez más en la clínica. Una es que se están generando becas y ayudas específicas para niños con TDAH. Es decir, de alguna manera estamos aceptando a nivel institucional que esto es así. Y para mí es un riesgo importante, porque aceptar la necesidad de ayudas en los libros, la necesidad de ayudas en las terapias y la necesidad de ayudas específicas porque tienes un TDAH, cuando se está diagnosticando el TDAH de la forma que se está haciendo, me da un poco de pavor. Porque al final es asumir que esa etiqueta me posiciona en una situación de ser especial, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva. Pero luego además hay otra cosa que me ha alarmado mucho más que he visto este año, y es que ya hemos tenido casos de niños con un reconocimiento de nivel de dependencia grado 2. La ley de dependencia reconoce 3 grados de dependencia, el 1, 2 y 3. El 3 es el más grave, el 2 es el intermedio. Y os puedo decir, por ejemplo, una paciente de 81 años con Parkinson ya bastante avanzado, con problemas de movilidad y tal, está en grado 2. ¿Vale? Y a ese nivel estamos metiendo ya a niños que, primero, están en pleno proceso de desarrollo. Segundo, la etiqueta diagnóstica que tiene puede ser cuestionable, porque sabemos los métodos que se están utilizando para etiquetar diagnósticamente, ¿vale? Y luego además supone un reconocimiento de situación de invalidez que a mí me preocupa notablemente, porque si conocéis lo que es el efecto Pigmalión, como un niño se sienta dependiente, como un niño se sienta inválido por alguna circunstancia, va a ser muy difícil que tenga confianza en sí mismo, que quiera crecer y que quiera evolucionar, porque no se va a sentir capaz. Y ese mensaje se lo estamos diciendo nosotros desde aquí. Ese mensaje se lo estamos diciendo desde aquí. Entonces, a mí esto me pone los pelos de punta, porque supone aceptar que estos niños, poco menos, que no van a tener solución, ¿no? Cuando estamos viendo que son muchos los factores que hacen que puedan recibir esta etiqueta diagnóstica. Y en este sentido creo que comprenden al niño como alguien no capaz y que se va a construir desde el mensaje. Y esto es lo que más miedo me da. Que al final proyectamos sobre el niño
unas circunstancias que a veces no dependen de él, que a veces no están en un problema suyo, sino que tiene que ver más con un problema de contexto, pero se vuelca todo en él. Y desde ahí le estamos pidiendo que crezca. Pero es que desde ahí le estamos pidiendo que se haga responsable de sus cosas. Desde ahí le estamos pidiendo que rinda y desde ahí le estamos pidiendo que tenga una buena autoestima que le ayude a florecer en la vida y a dar buenos resultados y a tener una vida autónoma. Pero es que el mensaje que le estamos dando es devastador y el lugar desde el que le estamos posicionando es devastador. Entonces, para mí esto tiene una importancia pues, muy grande. Entonces, antes de solicitar confirmación médica, yo siempre les digo, por favor, hay que valorar muchas cosas antes de llegar. La medicación está ahí, si es necesaria, que en algunos casos puede serla. Siempre hay tiempo de recurrir a ella, pero antes vamos a descartar todo esto. Vamos a descartar a nivel emocional cómo está. Vamos a ver qué nivel cognitivo tiene. Porque antes el diagnóstico de TDAH era incompatible con determinados perfiles cognitivos. Pero es que ahora se acepta. Es que ahora el DSM-5 acepta, que es la última clasificación que se hace de enfermedades mentales, el DSM-5 ahora mismo acepta que es compatible un diagnóstico de déficit de atención en un niño con un trastorno del espectro autista. Por lo tanto, ya empieza a valer todo para poner la etiqueta del TDAH. Antes no se podía hacer esto, pero ahora se entiende que sí. Con lo cual, el riesgo de que caigan etiquetas a mansalvas todavía es mucho mayor. Hay que valorar a nivel motriz cómo están, hay que valorar a nivel sensorial cómo están, es importantísimo todo el desarrollo motor y sensorial. Si a nivel motor las cosas no funcionan bien y toda la información motriz y sensorial no se integra correctamente, difícilmente puedo tener un nivel de alerta suficiente para atender correctamente. Suficientemente regulado, porque puedo tener mi nivel de alerta aquí arriba y entonces no me puedo concentrar, o puedo tenerlo aquí abajo y puede tener mucho que ver con mi funcionamiento de integración a nivel sensorial y motriz. Hay que valorar qué lenguaje tengo. Tenemos niños con bloqueo emocional porque el desarrollo del lenguaje que tienen es muy pequeño y no pueden interaccionar, no pueden expresar qué les pasa, no pueden canalizar y verbalizar todo lo que les está ocurriendo. Y entonces acumulan niveles de estrés muy altos que les ayudan a estar muy dispersos y además a bloquearse del aprendizaje. Y entonces decimos, es un TDAH con rasgos disléxicos. Y nos hemos quedado anchos. Y así hay, de diagnósticos de TDAH con dislexia. Rendimiento académico, hay que ver cómo está rindiendo, dónde tiene problemas, en qué áreas, por qué los tiene, ¿vale? En qué áreas va mejor y por qué. Las relaciones con sus iguales, las actividades de ocio y también, que se valoran muy pocas veces, las actividades de la vida diaria. ¿Qué desempeño tiene? Tenemos niños que no tienen autonomía, que no se trabaja con ellos el vestirse y desvestirse solos porque lo hacen los padres. Pero es que es ese tipo de cosas que nos parecen totalmente pasables porque al final vamos con las prisas, son imprescindibles para cosas tan sencillas como aprender a programar un acto motor. Pero es que esa programación motora, que al principio es muy básica, es la misma que voy a necesitar para después programar cómo voy a resolver un problema de matemáticas. La base es la misma. Entonces, si no trabajo esto, difícilmente voy a poder pedirme después que trabaje el otro. Y esto se está saltando. Entonces, nosotros muchas veces preguntamos también y vemos a nivel de redes. En nuestras evaluaciones siempre hay un terapeuta ocupacional. Y para mí es imprescindible que pase. No siempre hay que trabajar con él, con la terapeuta ocupacional, pero muy pocas veces en una evaluación nos saltamos a la figura del terapeuta ocupacional. Muy poquitas veces. Bueno, pues muchas gracias por prestarme vuestra atención. Y si me permitís, antes de abrir el debate, si quería poneros un pequeño vídeo de un caso que hemos tenido. Es una paciente adulta con daño cerebral que vino a trabajar con nosotros porque estaba terminando un máster y no se hacía con el máster, tuvo un accidente cerebral justo en mitad del máster. No se hacía con el máster, tenía muchas dificultades y además tenía problemas a nivel visual para desenvolverse y nos pidió ayuda. Entonces me gustaría ponéroslo para hacer después una reflexión con vosotros porque creo que va muy relacionado con lo que hemos estado viendo.
Me llamo Candela y tuve un derrame cerebral debido al cual pues, me quedó afectada partes del cerebro, entonces sobre todo el tema de la visión, el campo de visión por el lado izquierdo se me quedó un poco más reducido y también el tema de las 3 dimensiones y la perspectiva espacial pues un poco afectado. Y también en cuanto a la organización de ideas o la planificación, también sí que notaba yo que no estaba la cosa igual que antes. Salí del hospital, me estuvieron dando rehabilitación, pero era más a nivel motor, porque era el lado izquierdo que se me había quedado un poco más débil, pero nada más. Ya pues acabé la rehabilitación y por la espalda que me dolía y ya está. Entonces ya fue pasando el tiempo y yo me daba cuenta que estaba rara, que yo no estaba como antes ni mucho menos. Entonces ya fue cuando pregunté a un neurólogo por parte de forma privada y me recomendó Sinapsis. Sí, me disteis el diagnóstico ¿no? del daño cerebral a nivel visual y de la planificación y que se podía trabajar perfectamente y mejorar o si no, por lo menos que yo tuviera mis estrategias para poder desenvolverme, para poder hacer vida normal. Estaba muy estancada, eso, el tema organizativo, no sabía bien, había asignaturas que había sacado, pero otras, al no poder organizar la información bien, pues estaba como eso, muy atascada. Y a base de poco a poco ir organizando tanto las horas de estudio como el material de estudio, pues sí que al final la terminé. Pues actualmente estoy de profesora de secundaria en Guadalajara viviendo y nada, haciendo vida prácticamente normal, trabajando y de forma independiente y muy bien. A nivel visual, sobre todo, que todavía ando ahí, ya tengo mis truquillos, ¿no? Para si hay alguna imagen que me cuesta un poco más o incluso en las escaleras mecánicas, por ejemplo, que es algo que se me atasca bastante, sobre todo al bajar, yo siempre espero a que haya alguien y voy detrás de esa persona. Es como que me sirve de referencia y si no yo sola no soy capaz de verlo claro y no bajo. Y de ese tipo de cosas pues he ido aprendiendo a actuar de forma autónoma. El hecho de, digamos, salir de terminar la formación, ahora poder estar trabajando y el poder salir, ahora estoy trabajando fuera, pues el verme independiente para viajar, para moverme. Antes era todo, lo veía mucho más difícil, cogerme el autobús, irme a Madrid y ahora lo hago con vamos, todos los fines de semana voy y vengo y de forma más normalizada. Bueno, por supuesto el hecho de haber conseguido objetivos como terminar el máster, pues como una gran noticia y también en parte pues la forma, ¿no? de trabajar, porque el trabajar muchas veces con juegos y de forma así tan amena pues no es lo mismo que estar trabajando así de forma más seria, digamos. A mí me ha ayudado muchísimo desde el primer momento que vine, la evaluación que me hizo y lo que me propuso, pues enseguida pues dije pues lo tengo que probar y con constancia y con el paso del tiempo pues sí que he notado que me ha ayudado. Yo lo recomendaría seguro porque a mí me ha ayudado y es que estoy segura que, vamos, incluso todo el mundo tenemos que trabajar el cerebro, ¿no? Digamos, pues gente que ha tenido algún problema como yo, creo que le viene fenomenal y que es súper útil y que nos ayuda a volver a retomar nuestra vida con normalidad. Fenomenal, mi padre, estupendo, lo más feliz que le puedo hacer a él es que yo esté trabajando. Os he puesto esto por algo que me parece importante. Antes os hablaba del efecto Pigmalión y de que las proyecciones que hacemos sobre los niños pueden condicionar de forma notable el nivel al que llegan, ¿no? Y a veces somos nosotros los que nos ponemos los límites. Cuando esta chica llegó, que tiene un daño cerebral, tuvo un derrame cerebral, estuvo muy grave, a punto de irse a otro barrio y ha salido adelante por suerte, pero es verdad que tiene una lesión real, tiene una lesión a nivel frontal, tiene una lesión a nivel occipital y bueno, pues se ha alterado de forma importante su capacidad de procesamiento y por supuesto su capacidad de aprendizaje. Aún en estas condiciones,
esta chica sacó un 9,8 en el máster, bueno, hizo la tesina, era de química, la especialidad suya. Ella es ahora profesora de secundaria, ya lo he dicho, en Guadalajara, ha conseguido entrar en un instituto público y está haciendo vida completamente autónoma. Entonces, saco esta colación porque si estamos encasillando a los niños en grado 2 de dependencia, les estamos poniendo en una situación de invalidez. Me parece terrorífico cuando vemos que alguien que tiene un daño cerebral real es capaz de llegar a donde ha llegado esta chica. Y como esta chica hay muchos casos más, por suerte. Pero creo que esta reflexión es necesaria, sobre todo para quienes tratamos como profesionales con los niños desde el ámbito en el que a cada uno nos corresponde, ¿no? Y a quienes sois padres de niños con la etiqueta diagnóstica, pues que tengáis en cuenta que hay una parte que es importantísima que tiene que ver con la madurez, que unos niños maduran más rápido que otros y que el lóbulo frontal, si se estimula bien, pues puede llegar a dar unos resultados muy brillantes, sin necesidad de recurrir necesariamente a fármacos y sin volverse locos, ¿no? Ni volver locos a los niños. Que con calma y yendo, haciendo una buena estimulación y teniendo pautas educativas claras y tratando de cuidar el entorno en el que se están desenvolviendo, pues los niños pueden tirar y llegar